Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los fondos que transfiere el Ministerio de Hacienda a las universidades públicas. Y en esta ocasión tengo el privilegio y el placer de tener con nosotros a dos ilustres colegas que están asociados con una entidad que por más de medio siglo ha venido contribuyendo a entender este país, su economía, sus retos y a proponernos cosas importantes que hacer. Tengo al señor presidente de la academia, don Ricardo Monge, y a la investigadora de la academia, también de la Academia de Centroamérica, por cierto. Por alguna razón, los vagabundos le cortamos la de Centroamérica. Gloriana Ivankovich. Y tal vez, para empezar, don Ricardo, yo no sé si usted le quiere contar a las amigas y amigos los planes de actividades de este año 2023 de la Academia. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, es un verdadero gusto estar en tu programa y poder dialogar sobre temas de interés nacional. Como bien señalás, estamos acá representando a la Academia de Centroamérica. La Academia es un centro de pensamiento e investigación sobre los problemas nacionales. Nos interesan todo tipo de temas, no solo temas económicos, aunque por supuesto, porque la mayoría somos economistas, hay un sesgo hacia los temas económicos. En este año, la Academia de Centroamérica está muy interesada en profundizar el análisis de la productividad en Costa Rica. Ahora Gloriana y yo vamos a conversar con ustedes sobre las investigaciones que hemos realizado en ese campo, pero hay mucho trabajo que realizar para comprender realmente temas como la dispersidad de la productividad en Costa Rica, cuál es el tamaño de las brechas entre las empresas más productivas y las menos productivas, cuáles son restricciones fundamentales que tienen las empresas de menor nivel de productividad que pudiéramos enfrentar con políticas apropiadas. Por ejemplo, también... Tal vez antes del ejemplo, don Ricardo, yo omití un pequeño detallito. Esta es una nota de pie de página. Yo estoy usando cubrebocas porque yo creo en la ciencia y creo en la opinión de los científicos que saben de ese tema, y tengo que confesar que recientemente mi hija visitó el país y le dio COVID, y la hija de Elena a principios de enero en Estados Unidos le dio COVID. Entonces, no importa lo que digan las autoridades, yo creo en el cubrebocas, pero como estamos a distancia razonable, me lo voy a quitar en este momento. Perdón por la interrupción, que no tiene nada que ver con productividad. No, pero me parece... Y todo tiene que ver con productividad. Me parece muy apropiado porque la verdad es que, bueno, estamos hablando de temas científicos también, solo que es de ciencias sociales. Te decía que en adición al tema de productividad, también estamos muy interesados en estudiar el tema de la informalidad en Costa Rica. Costa Rica es un país que aproximadamente la mitad de los trabajadores costarricenses trabajan
en empresas informales, es decir, empresas que no contribuyen con la seguridad social, no pagan impuestos, etcétera, pero que además enfrentan una serie de limitantes, por lo tanto, para tener acceso a servicios de apoyo como Sistema Banca de Desarrollo, los servicios de apoyo, programas del MEIC, etcétera. También nos interesa el tema de la desigualdad. La desigualdad es un fenómeno que nos está preocupando mucho, no porque es un fenómeno nada más o un problema social que está enfrentando Costa Rica, sino que es un problema que se está haciendo presente y se está incrementando a nivel mundial. Inclusive en los países más desarrollados la desigualdad está creciendo de manera importante. Y la desigualdad, para poderla combatir, hay que entender muy bien cuáles son las causas que la hacen, pero también es sumamente importante entender los costos económicos, sociales, políticos que tiene la desigualdad. Entonces, esa es otra área en la que nosotros deseamos investigar este año. No sé si Gloriana quiere ayudarme con otros temas, porque tenemos bastantes otros temas que estamos investigando. Por favor, Gloriana. Muchas gracias y también muchísimas gracias por la invitación al programa. Bueno, otro de los temas, y muchos de ellos finalmente son factores que determinan de alguna manera la productividad, es por ejemplo la competencia, que finalmente lo que busca es beneficiar a todos los consumidores. La educación, que además de ciertamente ser un factor determinante para el aumento de la productividad, también es un elemento que permite la inclusión de todas las personas. Por otra parte, la innovación, que también en el país en realidad no se invierte mucho en investigación y desarrollo, y es uno de los elementos que también es necesario para poder aumentar la productividad y finalmente el crecimiento económico. ¿Otras áreas? Políticas de desarrollo productivo. Bueno, sí, políticas de desarrollo. Hay un tema que nos ha interesado mucho también y que vamos a publicar, o mejor dicho, está en proceso de publicación ya. Es un estudio sobre la apertura comercial que hizo Costa Rica. Es decir, queremos poderle explicar en palabras comunes y corrientes a la ciudadanía en qué consistió el proceso de apertura que hizo este país, inserción internacional, pero más importante aún, qué es lo que se le puede achacar a ese proceso y qué no se le puede achacar a ese proceso. Porque ahora nos encontramos diferentes opiniones en donde se le achaca a la apertura y a la inserción internacional problemas que no tienen que ver con la apertura y la inserción internacional, como por ejemplo la desigualdad. Y entonces desde ese punto de vista es importante que las autoridades, los ciudadanos, los estudiantes tengan un documento que no utilice tecnicismos complicados, sino más bien que sea de dominio público del lenguaje, para que ellos puedan entender esos conceptos y, repito, qué se le puede achacar y qué no se le puede achacar a la apertura comercial en Costa Rica. Vamos a pedirle al canal que nos invite a continuar en el próximo segmento. Continuamos, amigas y amigos, en este amplísimo y relevante catálogo de tópicos y de investigaciones y publicaciones. Por cierto, ya que don Ricardo lo mencionó, la academia tiene una historia de publicaciones importantísima, tanto en papel, como tiene una espléndida hoja en redes con muchos de los documentos, posiblemente no todos, pero la mayor parte accesibles en ese ambiente, y además tienen bueno, voy a usar una palabra comercial
los PowerPoint de muchas de las presentaciones. Pero tal vez, doña Gloriana, si usted nos cuenta sobre el tema de productividad, el estudio que don Josué y usted elaboraron, pero tal vez antes de eso, si les quiere dar a las amigas y amigos el sitio web de la academia, por si alguno quiere buscarlo, por favor. Sí, muchísimas gracias. Sí, efectivamente la Academia de Centroamérica tiene una página web en donde se pueden encontrar prácticamente todas las publicaciones de más de 50 años, se han ido digitalizando todas y están disponibles. Además, más recientemente, posiblemente después de la pandemia, además tenemos grabados la mayoría de los eventos que se han realizado por Zoom y algunos de manera bimodal. Entonces también pueden acceder a esos videos y a las presentaciones o materiales relacionados a las distintas actividades que se han hecho en la página web. También tenemos la página de Facebook, un canal de YouTube y un perfil en LinkedIn y en Twitter. Entonces, y tal vez la página, el academiacea.or.cr. Gracias. Cuéntenos del estudio, por favor. Muchas gracias. Bueno, quizás podemos comenzar. El objetivo del estudio era básicamente hacer un diagnóstico de cómo estaba la productividad en Costa Rica y, dada la importancia de la productividad, hacer una serie de recomendaciones de política para promoverla o aumentarla. Entonces, Perdón, y antes de que usted lo diga, tal vez déjeme meter la cuchara y ser infidente. Una de las conclusiones es precisamente que Costa Rica está muy bien, pero está muy mal. Bueno, adelante. Ya vamos a llegar a eso. Y sí, de alguna manera hemos mejorado, pero no suficiente. Podría resumirse en eso. Quizás primero podemos comenzar con qué es la productividad. Entonces, la productividad es una medida que relaciona la cantidad de producto, digamos en este caso el PIB, con las horas trabajadas. Con el uso eficiente con cómo se usan los recursos. Tenemos dos medidas. Está por una parte la productividad laboral, que esta sí es una medida parcial de productividad que asocia las horas trabajadas con el PIB, y por otro lado está la productividad total de los factores, que esta lo que mide es cuán eficientemente se utilizan los factores para producir. Entonces, ¿por qué es importante la productividad? Hay una frase famosa de Paul Krugman que dice que la productividad es lo más importante, digamos, en el largo plazo. ¿Cómo es exactamente la frase? Sí, correcto, que una vez que se comienza a pensar en el tema de la productividad, uno nunca termina de pensar en el tema de la productividad y que al final, ¿verdad?, en el largo plazo es lo único que es relevante. Exacto. Y esto, digamos, lo podemos explicar. Finalmente todos sabemos que el PIB o la producción de un país se aumenta con la cantidad de factores, pero digamos, se aumenta están los famosos rendimientos marginales decrecientes. Entonces, para que usted pueda aumentar su productividad, su crecimiento y el bienestar finalmente de las personas, necesita hacerlo aumentando la productividad. Lo que dicen, y lo han dicho varias instituciones, OCDE, el Banco Asiático, es que finalmente, el Banco Asiático de Desarrollo, es que finalmente la productividad es la única forma para los países de alcanzar mayores niveles de ingreso y un mayor nivel de bienestar para todos los ciudadanos de manera sostenida. Quizás ahí, ya que hablaste del Banco Asiático, hay un estudio muy interesante que Gloriana cita en su trabajo con Josué, y es precisamente un análisis que este Banco Asiático de Desarrollo Económico, es el homólogo del Banco Interamericano de Desarrollo, hizo, donde logran aislar cuál es el determinante que explica por qué unos países de ingreso medio pasan a ser países de ingreso alto y otros no. Y ese determinante, ese factor, es el crecimiento de la productividad. Y por cierto, para dar nota de pie de página con Asia, cuando uno habla de crecimiento, algo de lo zoológico que sale es los tigres asiáticos. Exacto. Y los tigres asiáticos son precisamente el fenómeno de cómo eso ocurrió. No se diga, yo no sé si
Hay hubo un libro de alguno de estos gurús económicos de la zoología de los países, y no me acuerdo cómo le ponían a la República Popular China, que ese debe haber sido como un elefante en vez, porque no era tigre o lo que fuera, siguen apareciendo y ¿cómo se llama? Y una de las cosas, bueno, no, adelante. Era una nota de pie de página. No, ciertamente, y de igual manera OCDE dice que el factor determinante o lo que distingue a los países de ingreso medio de ingreso alto es precisamente los niveles de productividad. Ahora, con respecto a cómo está Costa Rica y a lo que usted decía que estábamos bien, pero no suficiente, en la última década, ciertamente la tasa de crecimiento de la productividad de Costa Rica ha aumentado tanto con respecto a la tasa de crecimiento de la década previa de Costa Rica mismo, como con respecto a otros países. Entonces, incluso cuando Costa Rica se compara con países de OCDE o con países desarrollados, la tasa de crecimiento de esa productividad es mucho más elevada. Sin embargo, el nivel de productividad de Costa Rica todavía sigue siendo muy inferior al de estos países. Es prácticamente un tercio del promedio de los países de OCDE y casi un cuarto del nivel de Estados Unidos. Entonces eso explica precisamente la brecha entre los ingresos de Costa Rica o el PIB per cápita de Costa Rica y estos países. Ahora, lo que explica este aumento de la productividad en Costa Rica es mucho el desempeño del sector servicios. O sea, por ejemplo, el desempeño del sector primario tiene un nivel de productividad menor, el sector industrial es relativamente más alto, pero ha sido muy volátil. Por otro lado, digamos, el sector servicios, sí, a partir de 2005 por ahí, muestra una tendencia al alza. Con esa alza, le pediremos al canal que nos alce para el tercer y último segmento. Continuamos, amigas y amigos, en el tercer segmento de este programa sobre la contribución de la academia y sobre todo en el tema que de nuevo es importante en el programa de investigación y publicaciones de este año, que es la productividad. Usted decía, doña Gloriana. No, quizás para finalizar y darle la palabra a don Ricardo, además, bueno, de identificar esa brecha aún en los niveles de productividad y, por ejemplo, suponiendo aún que Costa Rica siguiera creciendo a tasas más elevadas que los otros países, en particular los de OCDE, nos tardaría 40 años alcanzar esos niveles de productividad. Ahora, una vez que nosotros teníamos el diagnóstico, hay que preguntarse qué determina la productividad o cuáles son los factores que determinan la productividad de los países. En esa línea se tiene también un estudio que escribió don Ricardo Monge sobre la experiencia de otros países y se identifican una serie de factores que son precisamente los que les permitieron aumentar los niveles de productividad de manera significativa y dar el salto a ser países de ingreso alto. Entre esos está la estabilidad macroeconómica, la innovación, la apertura comercial, la educación o el factor en la calidad del factor humano. Me imagino que el Estado de Derecho. Ajá, las instituciones o la institucionalidad del país, la competencia o la eficiencia con la que se asignan los recursos. Y pues en realidad, finalmente, o sea, hay muchos elementos que determinan y que inciden sobre la productividad de los países y unos permiten que los otros se aprovechen de manera más eficiente. Don Ricardo. Bueno, tal vez para complementar lo que estaba señalando Gloriana, en realidad, si uno lo quiere ver de manera muy simple, uno puede hablar de dos determinantes fundamentales de la productividad. Uno tiene que ver con la reasignación de recursos, si los recursos se mueven de las actividades menos productivas a las más productivas, que sería lo que llamamos mayor eficiencia. Y la otra, cuál es la gestión que hacen las propias empresas para ser más productivas.
Esos dos grandes grupos de determinantes están a su vez afectados por factores externos a las empresas y ahí es donde la política pública es fundamental. Gloriana señalaba con mucho acierto diferentes ámbitos como infraestructura, derechos de propiedad intelectual, estabilidad macroeconómica, etc. Yo creo que una de las cosas que Costa Rica debería cuestionarse o plantearse más bien seriamente es cómo aumentar la productividad y para eso, si nos basamos en el caso de los países que estudiamos en este otro estudio, que fueron en esencia Finlandia, fue Irlanda, estudiamos también, obviamente, perdón, el País Vasco, ¿verdad? Estos países han logrado incrementar sustancialmente la productividad porque han tenido la visión de plantearse un programa a largo plazo. Y esto es algo que nos recuerda una nueva publicación que acaba de hacer la Academia de Centroamérica, cuyo autor es don Eduardo Lizano, el presidente honorario de nuestra institución, que él lo tituló Después de la pandemia, una visión de largo plazo. Eduardo dice, si nos seguimos preocupando por el corto plazo, nos estamos preocupando por movernos en el ciclo, tratar de hacer reactivación económica, pero eso no nos va a llevar realmente a dar el salto hacia un país de ingreso alto. Entonces, es muy importante tener una visión de largo plazo de qué vamos a hacer en cada una de esas áreas en las que el país tiene que trabajar para precisamente incrementar la productividad. ¿Qué vamos a hacer en el campo de la infraestructura, tanto física como digital? ¿Qué vamos a hacer en el campo del financiamiento? ¿Cómo vamos a apoyar, por ejemplo, a las empresas de menor nivel de productividad a tener los recursos para la transformación productiva que se requiere en la economía del conocimiento, por dar un ejemplo? O cómo vamos a apoyar los esfuerzos de innovación en las empresas más pequeñas o de menor nivel de productividad. Y ahora el tema de innovación es uno de los factores más importantes. Y acá Costa Rica siento que está muy mal. Si las estadísticas que acaba de presentar el Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre cuánto invierte Costa Rica en investigación y desarrollo en términos del Producto Interno Bruto están correctas, este país en vez de ir hacia adelante va para atrás. Hoy día hablábamos hasta hace 1 año, 2 años de que andábamos más o menos en 0.5 del PIB en investigación y desarrollo, cuando los países tipo OCDE andan en promedio entre 1.7, 2.5, ¿verdad? Pero en vez de que Costa Rica aumente, la última estimación dice que andamos alrededor de 1.32, 1.36. O sea, nos desplomamos totalmente, ¿verdad? Y esto es muy grave. Es muy grave porque en el Programa Nacional de Desarrollo e Inversión Pública que acaba de presentar el Gobierno de la República se establece como meta de que ellos quieren llegar a 0.75% del PIB en investigación y desarrollo al cabo de este gobierno. Pero si más bien retrocedimos de 0.50 a 0.32, ¿verdad? La brecha todavía es más grande, ¿verdad? Lo que pasa es que no se plantea seriamente cómo se va a hacer esa tarea. Y eso es fundamental. En esos temas, por ejemplo, de la innovación, ¿por qué es tan importante la innovación e incrementar la productividad? Gloriana señalaba que, en esencia, el crecimiento de un país uno lo puede ver por la utilización de más factores de la producción, capital y trabajo, por ejemplo, o el crecimiento de la productividad. La ventaja es que el crecimiento de la productividad no tiene rendimientos decrecientes, ¿verdad? Sino que se va construyendo y cada vez se va haciendo más grande, mientras que el uso de trabajadores o de capital sí los tienen. Entonces, desde ese punto de vista, el país debería entender que su reto más importante es cómo incrementar la productividad. Si no incrementamos la productividad, no podemos incrementar el tamaño del pastel en Costa Rica y por ende no podemos tener recursos para financiar otras áreas importantísimas, salud, educación, infraestructura, etcétera. Me parece importantísimo eso, don Ricardo, porque parte de la historia sería la audiencia podría estarse preguntando, bueno, y sí, productividad, ¿qué? No, es por eso que es importante el tema de productividad. Al final son los seres humanos del país los que cuentan y entonces
el efecto que tendrá sobre la vida de ellos. Y además, otra cosa muy importante, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, hay una alta heterogeneidad y dispersión en los niveles de productividad entre las diferentes empresas, entre sectores y tamaños de empresas. Y eso es fundamental poderlo atacar. Por ejemplo, un reciente estudio de la OCDE para países desarrollados, pero que posiblemente sea algo similar si lo estudiáramos en el caso de Costa Rica, se dice que la brecha en productividad entre las empresas más rezagadas, que son principalmente pequeñas y jóvenes, y las empresas más grandes, es posiblemente de 5 o más veces. Pero entonces la pregunta que se hacen es, bueno, ¿y qué pasaría si nosotros quisiéramos ayudar a estas empresas a llegar al promedio de los países en materia de productividad? El impacto que eso tendría en salarios es inmenso, porque la productividad está muy relacionada con los salarios. Y si eso sucediera, eso es una manera de ayudar a combatir la pobreza y la desigualdad. Por eso también la productividad está importante. Claro, con ese tema importante, a las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con 15 UCR y los espléndidos programas que les presenta. Cuídense mucho todos.